Slide. Buenas noches, doctor. Buenas. Sí, lo escuchamos y sí se ve el slide. Ya veremos entonces en modo de presentación si se puede ver el pase. ¿Ya? ¿Está bien? Bien, se ve el primer slide ya en modo de presentación, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, ahora veamos si pasa. ¿Pasa? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ayer habíamos quedado en esta parte de los factores de riesgo para las reacciones adversas a los medicamentos. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto? La edad, niños y ancianos, la medicación múltiple que fundamentalmente se presenta en los ancianos, las condiciones de comorbilidad también múltiple en los ancianos, la prescripción, el uso o monitoreo inapropiados del fármaco o fármacos a ser utilizados, la disfunción de órganos terminales, especialmente en pacientes de mayor edad, pero que puede presentarse también en pacientes más jóvenes, la fisiología alterada, y hemos dicho que puede alterarse en situaciones específicas como el embarazo o también en los ancianos, la historia previa de reacciones adversas a los medicamentos, la extensión, es decir, en relación a la dosis y la duración de la exposición, ¿no? Ya les había dicho que es diferente la administración de una sola dosis a la administración continua por periodos más largos de los fármacos, y la predisposición genética individual en los casos de la farmacoterapia. ¿Ya? Bien, solamente para recordar, para que no perdamos el hilo de lo que dijimos ayer, la sigla RAMS quiere decir reacciones adversas a los medicamentos. Y dentro de estas reacciones adversas tenemos el efecto colateral, que son efectos indeseados, consecuencia directa de la acción principal del fármaco o del medicamento. Por ejemplo, el uso de antihipertensivos, ¿no es cierto?, puede llevar a un efecto colateral que es la hipotensión. O sea, el efecto terapéutico sería la disminución de la presión arterial, de acuerdo al objetivo terapéutico que nos planteamos, para normalizar la presión arterial dentro de los valores que se consideran normales, por decir 120-80. Pero en el caso del efecto colateral es de que, además de normalizarse la presión arterial, iría hacia una hipotensión. El efecto secundario son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Por decirles, toma un antiinflamatorio no esteroideo, como el ibuprofeno, y tiene diarrea. O el uso continuo de él puede llevar a una cefalea paradójica, que es la cefalea analgésica, ¿no es cierto? O gastritis o úlceras, que son entonces efectos secundarios del uso de AINES, ¿ya? Entonces esto tiene que quedar claro, esta diferenciación entre efecto colateral y efecto secundario. En cambio, el efecto tóxico, ya habíamos manifestado, por lo general se distingue de los anteriores por ser una acción indeseada, generalmente consecuencia de una dosis en exceso. Hemos dicho, los efectos colaterales, los efectos secundarios, se van a presentar, y esto no hay que olvidarse, a dosis terapéuticas. En cambio, el efecto tóxico se presenta a dosis elevadas del fármaco, ¿ya? Entonces, la toxicidad en relación a la dosis del fármaco puede ser que se presente a una dosis elevada en concentración para un fármaco, y que el mismo efecto tóxico se pueda presentar, o que el efecto tóxico se pueda presentar a dosis bien bajitas en otro caso, por ejemplo, en el caso del uso del cianuro, por ejemplo, un veneno, ¿no es cierto?, que a dosis bajitas ya es tóxico. Y entonces eso tiene que entenderse, ¿ya? Efecto colateral, efecto secundario se presentan a dosis terapéuticas. El efecto colateral son efectos indeseados
consecuencia directa de la acción principal del medicamento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en los bloqueantes beta que se utilizan como antihipertensivos, ¿no es cierto? El efecto farmacológico se debe al bloqueo del receptor beta 1 por el antagonista beta 1 selectivo, digamos, ¿no es cierto? En cambio, el efecto secundario es un efecto adverso, son efectos adversos independientes de la acción principal del fármaco. Como les decía, tomar ibuprofeno y que el paciente presente diarrea, o tomar ibuprofeno que el paciente presente mareos o cefalea, eso es secundario, ¿ya? Entonces es independiente de la acción principal del fármaco. Y el efecto tóxico, como hemos dicho, son efectos indeseados, a veces pueden ser extremadamente severos, pueden poner en riesgo la vida o incluso pueden conducir al paciente a la muerte. Esto se presenta en dosis tóxicas. Por ejemplo, la depresión respiratoria, que es característica cuando se utilizan analgésicos opioides, se va a presentar obviamente con mayor intensidad y de mayor peligrosidad cuando la dosis del analgésico opioide es alta. Bien, ¿cuáles son los fármacos comunes que son relacionados con reacciones adversas a los medicamentos, con RAMS? Los antibióticos, ¿no? Y generalmente en los antibióticos existen muchas manifestaciones de las reacciones adversas a los medicamentos, a veces en la piel, ¿no es cierto? Es decir, erupciones, rashes, incluso en algunos casos presentarse necrosis de la piel, ¿no? Entonces, los antibióticos, los anticoagulantes, ¿no? Teniendo como efecto, como RAM, la hemorragia. Los antineoplásicos, porque no son generalmente selectivos, entonces van a afectar distintos tejidos, además del tejido en el cual tenemos la intención de que actúen. Náuseas, vómitos, malestar general, manifestaciones neurológicas. Las drogas cardiovasculares, esto dependiendo de qué tipo estamos usando. Dentro de las que pueden presentar más efectos adversos están los antiarrítmicos, ¿no es cierto? Pero también otras, como dentro de los antihipertensivos también. Los hipoglicemiantes, generalmente los hipoglicemiantes o glucemiantes de tipo oral, fundamentalmente, ¿no? Porque los de uso parenteral fundamentalmente son las insulinas, ¿no? Entonces pueden llevar a hipoglicemia. Los antihipertensivos, como ya habíamos dicho, los analgésicos, los AINES, que son muy utilizados. Los agentes de diagnóstico, ya habíamos mencionado, por ejemplo, a los derivados o compuestos del yodo, ¿no? Que pueden, o de radiodiagnóstico también, que son utilizados como contraste en ciertos procedimientos diagnósticos que pueden provocar reacciones adversas de tipo hipersensibilidad. Y las drogas en el sistema nervioso central, que generalmente se caracterizan por depresión del mismo, depresión respiratoria, sedación, somnolencia, ¿no es cierto? En ese caso serían efectos colaterales cuando hay sedación, si es que es un hipnótico sedante, por ejemplo. O en el caso de los antihistamínicos de primera generación, que también pueden producir sedación. Pero eso sería más que todo como un efecto o una reacción adversa de tipo secundaria, ¿no? Bien, la clasificación de los RAMS por causa, entonces básicamente hay varios tipos de estos, las reacciones adversas relacionadas con la dosis, ¿ya? Es decir, hipotensión en el paciente al cual se está administrando un antihipertensivo porque se ha administrado una dosis elevada, o efectos colaterales, ¿no? O reacciones adversas de tipo secundario cuando se los administra dosis terapéuticas. Las reacciones adversas no relacionadas con la dosis, ¿no? Muchas veces por mecanismos inmunológicos, es decir, reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, no está relacionada con la dosis. Basta una pequeña
cantidad de la sustancia o el fármaco para desencadenar un fenómeno de hipersensibilidad e incluso muchas veces de anafilaxis. Y mecanismos farmacogenéticos que se refieren necesariamente al individuo, que son individuales, que son propios de cada paciente en forma individual. Reacciones adversas por fármacos administrados de forma prolongada. Ya lo que decía y vuelvo a decir es de que no es lo mismo administrar un fármaco por una vez o administrarlo por tiempo prolongado. En este tenemos como ejemplo los glucocorticoides o los corticosteroides. La administración prolongada de glucocorticoides va a llevar a una supresión del eje hipotálamo hipofisarios glándula suprarrenal, ¿ya? Lo que va a decurrir en una serie de reacciones adversas, ¿no? Como ser osteoporosis, redistribución de la grasa corporal, enrojecimiento de los ojos, además de debilidad y delgadez de la piel, la jiba dorsal que pueden presentar. En fin, hay varias reacciones adversas relacionadas con el uso prolongado de los glucocorticoides, ¿no? Reacciones adversas como fenómenos diferidos, es decir, que ha tomado el paciente un fármaco durante un tiempo, ya no ha producido reacciones adversas en ese momento y meses después, ¿no? O inclusive años después puede presentar, por decirles, un cáncer decurrente de haber usado uno u otro tipo de fármaco o medicamento. Y por último tenemos las reacciones tóxicas directas, ¿ya? Es decir, aquellas que producen el efecto tóxico directamente como resultado de la administración del fármaco. Además, dentro de la misma de la clasificación debemos considerar que los RAMS pueden ser por activación o inhibición inapropiada de la diana, objeto del tratamiento, es decir, se producen reacciones adversas a los medicamentos por efectos adversos sobre la diana misma, es decir, sobre el receptor, o sobre la enzima, o sobre el canal iónico, ¿ya? Reacciones adversas por efectos adversos ajenos a la diana, es decir, que no están relacionadas por el lugar donde actúa el fármaco, ¿no es cierto? Ajenos a la diana. Aquí nuevamente podemos decir, en el primer caso, por ejemplo, en el caso de los antihipertensivos bloqueantes beta, ¿no es cierto? ¿Ya? Desencadenan, por decirles, piel fría, sensación de cansancio, intolerancia al ejercicio. Y algunos de ellos van a estar relacionados por su efecto sobre la diana, como habíamos mencionado antes, hipotensión, y los otros efectos adversos ajenos a la diana, ¿no? Pies fríos, como les decía, disfunción sexual, sensación de cansancio, insomnio, son todos esos efectos adversos ajenos a la diana. En cambio, los que son propiamente en relación con la diana sería, por ejemplo, la hipotensión decurrente de luz. Y efectos adversos por efectos fenotípicos, o sea, característica fenotípica, por decir, racial, por ejemplo, negros, raza amarilla, ¿no es cierto? O peso corporal, obesidad, ¿ya? O aquellos relacionados con efectos fisiológicos, con efectos celulares o con efectos moleculares, ¿no? Entonces tenemos varios tipos de reacciones adversas a los medicamentos, ¿no? Según dónde esté ocurriendo. Entonces pueden ocurrir cuando se dan los efectos adversos sobre la diana, aquellos que no se dan sobre la diana y aquellos que son característicos de ciertas características propias del individuo, como es la parte fenotípica, la parte fisiológica a nivel celular y moleculares. Bien, dentro del tiempo de comienzo del evento, tenemos aquellos efectos adversos que ocurren dentro de los primeros 60 minutos. Esto podemos poner de ejemplo nuevamente un antibiótico que es la penicilina.
Ya cuando se hace un test de sensibilidad previa a la administración de penicilina a un paciente, se debe esperar por lo menos 30 minutos. ¿Ya? Si no ha ocurrido un efecto adverso, generalmente dentro de los 30 minutos no van a ocurrir. Pero si ocurre una manifestación o ocurre hipersensibilidad por la administración de la penicilina, ¿no es cierto? Esta va a ocurrir en un tiempo relativamente corto y debería ocurrir dentro de los 60 minutos, entonces por eso se lo va a clasificar como una reacción adversa a la penicilina de tipo aguda. Subaguda es aquel que se presenta entre 1 a 24 horas, o sea, durante el día, digamos, ¿no? Día y noche, obviamente, las 24 horas. Y latente es aquel que no se presenta en las primeras 48 horas y sí se presenta después de las 48 horas, a los 3, a los 4, a los 5, inclusive a los 10 días. Está ahí latente, es decir, está, si quieren, entre comillas, oculto, esperando la oportunidad para manifestarse. Entonces, agudo, subagudo y latente. Bien, ¿cuáles son los sistemas comúnmente afectados con las reacciones adversas? Uno de los más importantes es la sangre, hematológicos, ¿no es cierto? Aplasias, púrpuras, que están afectando a la sangre, hemólisis, ¿ya? Son efectos adversos que se dan a nivel hematológico. Aquellos que se dan en el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Depresión del sistema nervioso central, depresión del centro respiratorio, sedación, confusión, mareos. Dermatológicos que son también bastante comunes, especialmente con el uso de antibióticos, pero también con otros fármacos, y que son generalmente de tipo alérgico. Luego metabólicos, aquellos que afectan el hígado, por ejemplo, y van a ir a afectar la parte metabólica del mismo, dando lugar a efectos adversos, ya sea alterando, por ejemplo, la eliminación de los fármacos metabólicamente hablando y dando lugar a efectos adversos decurrentes de esta falta de eliminación. A nivel del aparato cardiovascular, ¿no es cierto? Como hemos mencionado, por decir, hipertensión, arritmias. A nivel gastrointestinal, diarrea, constipación, náuseas, vómitos. ¿Ya? A nivel renal, afectando la función renal, la filtración glomerular, la excreción renal. ¿No? A nivel respiratorio, por decir, broncoconstricción, aumento de las secreciones del aparato respiratorio. Y sensorial, ¿no? Alteraciones en el sensorio mismo, que se llama, que es el que nos relaciona con el exterior. Inclusive el sentido del tacto, puede haber hipoestesias, parestesias, ¿no? O alteraciones en la percepción del entorno. ¿Ya? Bien. La otra clasificación es esta que se utiliza bastante, que se clasifica en 4 grupos, tipo A, tipo B y tipo C. Las reacciones de tipo A son aquellas que se producen como extensión de los efectos farmacológicos del fármaco. ¿Ya? Habíamos hablado de eso ya, es decir, extensión de los efectos farmacológicos, por ejemplo, hipotensión. A menudo es predecible y es dosis dependiente. Y esta es responsable de al menos 2/3 de las reacciones adversas a los medicamentos. Es decir, que el tipo más común de reacciones adversas a los medicamentos son las reacciones de tipo A, que es, ya les he dicho, caracterizada por ser extensión de los efectos farmacológicos del fármaco en cuestión. Y hemos visto esto en un cuadrito también el día de ayer, es predecible y es dosis dependiente. A mayor dosis, ¿no es cierto?, mayor reacción de tipo A. Y es la más común, que hemos dicho que 2/3 de las reacciones adversas a los medicamentos son de tipo A. Ejemplo, el propanolol, que es un antagonista no selectivo de los receptores beta, es decir, que actúa sobre los receptores beta 1 y beta 2, y que es el prototipo de los bloqueantes beta, puede llevar al bloqueo cardíaco, ¿ya? Afectando el sistema de conducción cardíaca. Los anticolinérgicos y sequedad de boca, o midriasis, ¿no? Que eso es un efecto anticolinérgico. Sabemos que cuando vamos a administrar un anticolinérgico va a haber sequedad de boca. Sabemos que puede haber constipación.
sabemos que puede haber visión borrosa. Esos entonces son reacciones de tipo A. Las reacciones de tipo B son reacciones idiosincráticas, ¿no? O inmunológicas. Hemos dicho que son raras, ayer ya lo habíamos mencionado. Y lo peor de todo esto es de que no son predecibles, es decir, que son no predecibles. Están genéticamente caracterizadas las reacciones idiosincráticas, ¿no es cierto? Y no se puede predecir su aparición. Se puede intentar tratar el resultado de la aparición de las mismas y de los efectos, cosa que no siempre se consigue, ¿ya? En este caso de las reacciones de tipo A, no existe una letalidad así alta, pero en las reacciones idiosincráticas sí puede haber una letalidad alta. Y las reacciones de tipo inmunológica, ¿no es cierto?, que son las alergias, e inclusive aquí tenemos que incluir las reacciones anafilácticas, ¿no? Son no predecibles, ¿ya? Están relacionadas con intolerancia y alergia. Por ejemplo, el uso de cloranfenicol se sabe que podría llevar en un paciente a una anemia plástica, pero no sabemos en cuál paciente. Eso es lo que caracteriza entonces a la reacción idiosincrática, ¿ya? A veces el uso de dipirona en un paciente puede producir aplasia medular con una sola dosis. ¿Ya? Esa es una reacción de tipo idiosincrática propia del paciente, ya que la dipirona se utiliza en millones de personas y no produce aplasia medular en millones de personas, sino solamente en algunas, que tienen las características propias del individuo, ¿no es cierto? Entonces, cloranfenicol y anemia plástica, un ejemplo. Las reacciones de tipo C generalmente son las asociadas con uso prolongado, y esto se refiere que puede haber una acumulación de las dosis, es decir, una acumulación del fármaco o de la concentración del fármaco en el organismo. ¿Ya? Estas reacciones pueden producir, como ejemplos, ya lo habíamos mencionado, el propanolol y el bloqueo cardíaco, los anticolinérgicos y la sequedad de la boca, o el uso de fenacetina y la producción de nefritis intersticial. ¿Ya? Pero estos se van a producir cuando se usan en forma prolongada. ¿Está claro? Y obviamente que el propanolol se lo va a usar en forma prolongada muchas veces, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, se lo utiliza, aunque no es un antihipertensivo de uso habitual como antihipertensivo, pero puede provocar su uso continuo a bloqueo cardíaco. ¿Ya? Y los anticolinérgicos, ¿ya?, que no necesariamente el uso muy prolongado puede llevar a sequedad de la boca. Con una sola dosis puede producirse sequedad de la boca. Los de tipo D son efectos retrasados, es decir, que son dosis independientes. Son aquellos que se presentan a largo plazo, como los efectos de carcinogenicidad de algunos fármacos que se presentan años después de haber utilizado el fármaco, o los efectos teratogénicos que se pueden producir por el uso de ciertos fármacos durante el embarazo, el uso de ciertos fármacos por la madre durante el embarazo, y que van a ir a dar lugar a malformaciones, ¿no es cierto?, congénitas, resultantes del uso de estos durante el embarazo. Entonces, estas son las reacciones de tipo B. Entonces, resumiendo, lo importante es que recuerden que la mayor parte de las reacciones adversas a los medicamentos son de tipo A, que son extensión de los efectos farmacológicos, que son predecibles y que son dosis dependientes, y que constituyen entonces los 2/3 de las reacciones adversas a los medicamentos. Las reacciones idiosincráticas de las de tipo B son más raras, ¿no es cierto? ¿Ya? Son más raras y tienen cierta característica que es genéticamente determinada y que es propia de algunos individuos. Las de tipo C, uso prolongado, ¿ya?, acumulación de la dosis. Y las de tipo D, los efectos retrasados, cáncer, malformaciones congénitas. Bien, ¿cuáles son algunas de las reacciones adversas producidas por las drogas? Pueden ser hepatitis. ¿Ya? No se olviden que la mayor parte de los fármacos son metabolizados a nivel hepático. Por lo tanto, ya de por sí, ¿no es cierto?, van a tener cierto efecto sobre el hígado, y el uso de ellos
por tiempos prolongados o la multifarmacia, la utilización de varios fármacos al mismo tiempo que utilizan la misma vía metabólica, pueden llevar a una hepatitis, ¿no? Ya les había mencionado la hepatitis analgésica decorrente del uso prolongado de algunos antiinflamatorios no esteroideos a dosis terapéuticas. Las nefritis, ¿ya? Que también es otro efecto adverso, ya que los riñones son la otra vía de eliminación de los fármacos y de excreción de los fármacos, activos o inactivos. Entonces, muchos de los fármacos, y volvemos a poner de ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, producen reacciones adversas a nivel renal, ¿ya? Algunas de estas son reversibles y otras son de tipo irreversible. Otras reacciones adversas son las neumonitis, el asma, pero no es que se produzca, sino el asma como enfermedad, sino las crisis asmáticas. Volvemos al ejemplo del propanolol, un bloqueante beta no selectivo, que por su efecto beta 1 va a disminuir la actividad cardíaca, ¿no es cierto? Pero por su efecto respiratorio a nivel del receptor beta 2 va a producir broncoconstricción. Y si es que se utiliza en un paciente asmático, va a desencadenar una crisis asmática. Urticaria, muy común. Muchos fármacos producen urticaria, o picazón, o ronchas con picazón en la piel. Dermatitis también, ¿ya? Muchos fármacos antibióticos pueden dar lugar a distintos tipos de dermatitis. Lupus o síndromes lupoides, o sea, similares al lupus sin ser lupus propiamente dicho. Anafilaxia, que hemos dicho que es común muchas veces con las penicilinas y con menor frecuencia con las cefalosporinas, aunque puede haber una hipersensibilidad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas, y en algunos casos, felizmente no en un gran porcentaje, que se presenten con anafilaxia que ponga en riesgo la vida o lleve a la muerte al paciente. Anemia hemolítica, ayer habíamos mencionado algunos casos, como por ejemplo el uso de antimaláricos como la mefloquina en pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que puede llevar a hemólisis, ¿no es cierto? Granulocitopenia, ¿no? Decurrente, por ejemplo, del uso de cloranfenicol o el uso de dipirona, ya habíamos mencionado, ¿no? Trombocitopenia, vasculitis de distintos tipos, aplasia medular y enfermedad del suero. Entonces, estas son algunas de las reacciones adversas que más frecuentemente se presentan con el uso de fármacos. Generalmente, estas reacciones adversas no ocurren con una sola dosis, ¿ya? A no ser que sea la anafilaxia o la hipersensibilidad o la alergia, ¿no es cierto? Generalmente ocurren cuando se administran a dosis terapéuticas durante un tiempo mayor a una cierta cantidad de días, por decirlo, una semana, 2, 3 semanas. Bien, ¿qué factores influyen con la tendencia o con la incidencia de la aparición de reacciones adversas a los medicamentos? Factores que influyen: la edad, hemos dicho, ancianos o niños, los dos extremos de la vida, por alteraciones farmacocinéticas o farmacodinámicas o ambas, la composición genética individual de cada persona, ¿no es cierto? Las afecciones previas del paciente, si es que las ha tenido, la dosis administrada del fármaco, ¿no? Es deber, es obligación nuestra como médicos de conocer el fármaco en todos sus aspectos, farmacocinéticos, farmacodinámicos, su dosificación, sus reacciones adversas, ¿no es cierto? Sus reacciones, sus efectos tóxicos, sus interacciones, sus indicaciones, ¿no es cierto? Y sus contraindicaciones. Tenemos que saber todo sobre el fármaco, y esto incluye obviamente conocer la dosis del fármaco a ser administrada, y esto incluye la frecuencia de dosificación. Y tomar en cuenta los fármacos que el paciente está tomando, además del fármaco que se le va a indicar, porque ahí tenemos que tomar en cuenta y en consideración las interacciones. Bien,
Se altera la efectividad y hay competencia por vías transportadoras, por ejemplo, interacciones entre fármaco y dieta. ¿Ya? En el caso del uso de anticoagulantes orales como la warfarina, del grupo de los cumarínicos, la dieta es fundamental. Y la interacción dieta, por ejemplo, vegetales verdes oscuros o frutos rojos, va a incidir en el efecto anticoagulante de la warfarina. Interacciones entre el fármaco y fármaco, ¿ya? También, eso es lo que ocurre generalmente en pacientes, por ejemplo, ancianos que toman varios fármacos porque tienen varias patologías asociadas. Y las interacciones entre fármacos y plantas medicinales, ¿no es cierto? El uso de mates medicinales, ¿no? El uso de, no sé, anís, de mate de coca, etcétera, que va a alterar la efectividad y va a competir por las vías y por los transportadores que normalmente utilizan los fármacos, ¿ya? Entonces, interacciones entre fármaco y dieta, interacciones entre fármaco y fármaco, interacciones entre fármaco y plantas medicinales. Bien, habíamos mencionado anteriormente que algunas de las reacciones adversas están relacionadas con sus efectos sobre la diana, ¿no es cierto? Entonces, efectos adversos sobre la diana sería exageración de la acción farmacológica deseada, ¿no es cierto? En vez de ir y normalizar la presión arterial, lleva a una hipotensión. Error accidental de la dosis, ¿ya? Accidental, aquí está diciendo, ¿no es cierto? Y accidental generalmente se debe a un cálculo inadecuado, ¿no es cierto?, en relación a la concentración o dosis del fármaco. Alteraciones en la farmacocinética, como ser hepatopatías y nefropatías, que son, por un lado, fundamentales en la parte metabólica de los fármacos, y las nefropatías en la salida de los fármacos del organismo, es decir, a través de la excreción renal, ya sean en forma activa o inactiva, ¿no es cierto? Puede llevar cuando está alterada la excreción, puede llevar a fenómenos de acumulación del fármaco, lo que va a provocar respuestas exageradas al efecto mismo, a la acción y al efecto del fármaco, o que puede llevar a manifestaciones tóxicas, ¿no? Cambios en la farmacodinamia, que puede estar relacionada con un aumento o una disminución del número de receptores, ¿cierto? No se olviden que cuando el fármaco es un agonista, ¿no es cierto?, se va a unir al receptor. Y al unirse al receptor, ¿no es cierto?, va a interactuar con va a dar lugar a una acción que se manifiesta mediante, por ejemplo, en la proteína GS, en relación a la activación de la adenilatoxicalasa, del aumento del AMP cíclico, del aumento del ingreso de calcio a la célula, que lleva a una despolarización y va a dar lugar a un efecto, ¿cierto? Y esto está relacionado, obviamente, con el número de receptores que están disponibles para que el fármaco agonista ejerza su acción, o el fármaco antagonista también bloqueando dé lugar a un efecto, ¿ya? Y decir de que todos estos efectos adversos, ¿no?, son comunes a todos los fármacos pertenecientes a una misma clase, por decir beta bloqueantes, por decir inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antagonistas de los canales de calcio, ¿de acuerdo? Tienen todos ellos como grupos farmacológicos, ¿no?, efectos adversos sobre la diana que son comunes a todos ellos, ¿ya? Por decir, inhibidores de la YECA, ¿no?, por decir losartán, valsartán, ¿ya? Todos ellos tienen los mismos efectos adversos. O atenolol, esmolol, acebutolol, metoprolol, son todos bloqueantes beta 1 y por lo tanto van a tener los mismos efectos adversos. Esos son efectos adversos relacionados sobre el efecto del fármaco en la diana misma. Las reacciones adversas idiosincráticas hemos dicho que son aquellos efectos adversos que aparecen en forma impredecible en un número muy reducido de pacientes, pero que tiene un componente genético que es propio del individuo, pero que en realidad no se conoce el por qué ocurre, ¿no es cierto?
¿ya? Estos efectos idiosincráticos no hay manera, no hay examen de laboratorio, no hay medios de diagnóstico que permita identificar una reacción idiosincrática en un individuo. No existe. ¿Ya? Hemos dicho que puede ser, genéticamente determinado, y lo peor es que pueden producir una disfunción permanente, orgánica o la muerte misma del paciente. ¿Ya? Estas reacciones idiosincráticas son extremadamente peligrosas cuando se están realizando procedimientos anestésicos. Ya es lo que yo les mencionaba ayer, un paciente se le administra un anestésico y el paciente da lugar a una reacción idiosincrática y se muere. Ahí no van a decir de que el paciente tuvo una reacción idiosincrática, sino decir de que hubo mala praxis, por ejemplo. ¿Cierto? Y era una reacción que no sabíamos que podía presentarse en el paciente, al cual se está administrando un fármaco que se administra a todos los pacientes para realizar un procedimiento anestésico. ¿Ya? A los otros no les hizo nada, pero a este paciente individual, que tenía características individuales, se muere. En estos casos, cuando se presentan las reacciones idiosincráticas, obviamente que hay que retirar el fármaco, ¿ya? Pero no es posible identificar poblaciones de pacientes sensibles, lo que yo les decía. No sabemos qué pacientes va a tener una reacción idiosincrática cuando se administra uno u otro fármaco, ¿ya? Bien, la idiosincrasia es una reacción determinada genéticamente y aparentemente anormal que algunos pacientes presentan frente a un fármaco y para la cual no hay una explicación determinada. Es una reactividad normal a una sustancia química que es peculiar de un individuo determinado. Por eso les decía, es individual, es propia del individuo, está genéticamente determinada. ¿Ya? Podría ser una respuesta anormalmente exagerada a la administración del fármaco o una falta normal de respuesta, que no responde. ¿Ya? Ahora, es una respuesta inusual porque requiere de solamente una dosis inusualmente pequeña o inusualmente grande para producirse. ¿Ya? En algunos pacientes con una dosis pequeñita va a ocurrir una reacción idiosincrática y en otros pacientes va a ser a dosis altas, ¿no? Y esto puede dar también lugar a una extensión del efecto fisiológico normal de la droga. ¿Ya? Pero la reacción idiosincrática no se la puede predecir. Puede ocurrir. El médico debe estar preparado para intentar actuar y revertir la reacción idiosincrática, que no siempre se consigue. Las reacciones adversas a los medicamentos de tipo inmunitario, ¿ya? Y aquí tenemos una clasificación en tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. ¿Ya? En la de tipo 1 es una respuesta de hipersensibilidad exagerada, que se manifiesta por alergia severa, anafilaxia y que va a tener como componente importante a la presencia de la inmunoglobulina E, que es la que está relacionada con los procesos o las reacciones de hipersensibilidad. La de tipo 2, citotoxicidad dependiente de un anticuerpo, generalmente la inmunoglobulina G, que puede llevar a una citólisis, es decir, la destrucción de las células de algún sistema en el organismo. La de tipo 3, hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M. Hace un complejo y dan lugar a una hipersensibilidad como una reacción adversa inmunitaria. Y la de tipo 4, hipersensibilidad retardada, ¿ya? Es decir, que no ocurre inmediatamente, sino que puede demorarse semanas o meses y que se caracteriza por la activación de linfocitos T de tipo citotóxico, ¿ya? Entonces, estas son las reacciones inmunitarias, perdón, las reacciones adversas a los medicamentos de tipo inmunitario. Tipo 1, hipersensibilidad, alergia, anafilaxia, inmunoglobulina E. Tipo 2, citotoxicidad, inmunoglobulina G, que lleva a la citólisis. Tipo 3, hipersensibilidad mediada por el complejo IgG-IgM. Y la de tipo 4, la hipersensibilidad retardada relacionada a la activación de linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? Bien. Otro tipo de reacción adversa a los medicamentos es la hepatotoxicidad. ¿Ya? Esta es la hepatotoxicidad inducida por fármacos. ¿Ya?
Entonces, hemos dicho que muchos fármacos, tal vez una gran parte de los fármacos, se metabolizan en el hígado, ¿no? El metabolismo hepático puede hacer de que un fármaco o un medicamento se active por un efecto metabólico, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente el metabolismo de los fármacos busca eliminar el fármaco, ¿ya? Es decir, que cuando un fármaco se elimina, ya no ejerce una acción farmacológica y no da lugar a un efecto, por ende, ¿no es cierto? Entonces el fármaco puede haber sido eliminado mucho antes de ser excretado. Es decir, el metabolismo del fármaco va a llevar a la formación de metabolitos inactivos, por decirles. Estos metabolitos inactivos ya no van a ejercer acción farmacológica y no van a dar lugar a un efecto. Es decir, han sido eliminados. Y estos metabolitos inactivos van a ser excretados ya en forma inactiva, es decir, en forma eliminada, van a ser excretados del cuerpo por los riñones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de metabolismo hepático, hay que tener en cuenta que algunos de los metabolitos decurrentes del metabolismo pueden ser tóxicos. ¿Ya? Otra cosa que uno tiene que tomar en cuenta es que la hepatotoxicidad de un fármaco o de fármacos puede ser imprevista, es decir, que puede ocurrir rápidamente. ¿Ya? Puede haber una hepatotoxicidad fulminante sin idiosincrasia. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre cuando se administran dosis tóxicas del paracetamol o acetaminofén, ¿ya? En forma accidental, difícil de que sea en forma terapéutica, ¿no es cierto? Entonces eso lleva a una necrosis hepática fulminante y lleva al paciente a la muerte. ¿Ya? Y aquí no hay idiosincrasia, sino ha sido directamente relacionada a las características propias del acetaminofeno como fármaco y a las dosis administradas. ¿Ya? Puede haber hepatotoxicidad difícil de precisar en estudios preclínicos. Es decir, que los estudios preclínicos no han demostrado de que necesariamente el fármaco sea hepatotóxico, pero sin embargo da lugar a hepatotoxicidad. Y el riesgo de hepatitis con el uso de fármacos puede ir desde 1 en 10.000 a 1 en 100.000. O sea, estamos hablando de que si bien el riesgo de hepatitis no se va a presentar en todos los pacientes, pero 1 de cada 10.000 pacientes pueden presentar hepatitis decurrente del uso de fármacos que se metabolizan a nivel hepático. O en algunos casos, un paciente de 100.000 hace una hepatitis relacionada al uso de fármacos. Pueden llevarse a una pérdida de la función hepática en mayor o en menor grado. Es decir, que llevan a insuficiencia hepática. Y toda sustancia, todo fármaco que utiliza al hígado como vía metabólica incrementa la toxicidad hepatocelular por 3. ¿Qué quiere decir? De que a mayor consumo de fármacos o medicamentos, mayor probabilidad de que haya toxicidad hepatocelular. Es lo mismo que ocurre, digamos, con el alcohol, ¿no? La persona alcohólica va a ir a producir daño hepático de tipo permanente si utiliza el etanol por largos periodos de tiempo. Bien, factores de riesgo para la hepatotoxicidad inducida por fármacos: la edad, niños y ancianos, el alcoholismo que estábamos diciendo hace un rato, la obesidad, el VIH, el poliformismo genético, es decir, características propias del individuo genéticamente determinadas, la raza negra, mujeres. ¿Ya? La mujer tiene, comparativamente hablando con el varón, una menor capacidad metabólica, ¿no? La desnutrición, para ciertas sustancias, ojo, de las mujeres, no estamos hablando de todas. La desnutrición, las hepatitis virales, que afectan obviamente al hígado, pero por la enfermedad propiamente dicha, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se conoce con la sigla de EPOC, y las interacciones medicamentosas, es decir, cuando uno utiliza más de un fármaco al mismo tiempo, puede inducir o puede inhibir el metabolismo, ¿no es cierto?, del fármaco afectado o de los fármacos afectados.
¿ya? Entonces, las interacciones medicamentosas también son importantes en la hepatotoxicidad. Bien, mecanismos de hepatotoxicidad inducida por fármacos. Tenemos, en este cuadro, tenemos tres elementos que pueden estar relacionados con la hepatotoxicidad inducida por fármacos. En primer lugar, el potencial tóxico del fármaco, ¿ya? Y en esto obviamente que no se puede generalizar, ¿ya? Está relacionado a un fármaco en particular o a un grupo farmacológico, ¿ya? Y a los fármacos que componen ese grupo farmacológico, que tengan un potencial tóxico, ¿ya? Y esto se relaciona con los metabolitos reactivos que se pueden producir, con los acilglucurónidos que son también parte de las fases metabólicas y efectos mitocondriales. O factores genéticos como la bioactivación de un fármaco inactivo en activo, la depuración o la eliminación del fármaco de los distintos tejidos o del plasma, el transporte y reacciones de tipo inmunológicas, que son todas estas, entonces, que son de característica genética. Y factores ambientales que pueden inducir a la hepatotoxicidad, el uso de varios fármacos al mismo tiempo, ¿ya? La edad, los extremos de la vida, el sexo, varón, mujer, el VIH, que afecta bastante la función hepática, que se ve mucho en los pacientes que tienen SIDA, ¿no? Que afecta en forma importante la función hepática, ¿ya? Las hepatitis tipo C, de virales tipo C, las hepatitis virales tipo B y el uso crónico del alcohol, ¿ya? Entonces, todos estos van a llevar a hepatotoxicidad decurrentes del uso de uno u otro fármaco. La toxicidad renal inducida por fármacos, ¿ya? No se olviden lo que habíamos dicho hace un rato, el riñón es la vía principal de eliminación de muchos fármacos. Ojo, tenemos dos órganos que son fundamentales en la eliminación de los fármacos, el hígado y los riñones. ¿Dónde está la diferencia? Que la eliminación de los fármacos se puede dar a nivel hepático antes de que sean excretados, es decir, antes de que se utilicen los riñones para sacarlos del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero a través del aparato excretor del riñón, ¿no es cierto?, muchos fármacos se eliminan, es decir, salen del organismo, ¿ya?, en forma activa o en forma inactiva. Entonces, afecciones, daño renal, va a afectar obviamente la eliminación de estos fármacos que utilizan la vía renal para ser eliminados del organismo. Entonces, daños hemodinámicos, glomerulares, tubulares y de nefritis intersticial llevan a una insuficiencia renal progresiva. Por ejemplo, el uso de antibióticos en forma prolongada, el uso de antineoplásicos, el uso de inmunomoduladores, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el uso de medios de contraste, ya sean radiocontraste o iodados. Todos estos pueden provocar daño renal, ¿ya? Otro mecanismo es la activación de lisosomas que dañan a los fosfolípidos de las membranas celulares, donde están las esfingomielinas, ¿no? Por ejemplo, decurrentes del uso de un aminoglucósido como la gentamicina. Se sabe que la gentamicina es ototóxica y nefrotóxica, ¿no es cierto? ¿Ya? Que el daño renal no necesariamente es permanente con el uso de gentamicina. Sin embargo, esto limita el uso de la misma en función a los días que se utiliza. Cuanto más días se utiliza, mayor posibilidad de provocar daño renal. Luego, daño de los túbulos colectores cuando se utiliza la anfotericina B. Entonces, la anfotericina B es un fármaco antimicótico de amplio espectro de uso sistémico, pero que tiene una alta incidencia de efectos adversos a nivel renal, con daño de los túbulos colectores. Entonces, el uso de la anfotericina B va en lo que habíamos hablado el día de ayer, riesgo-beneficio.
Es decir, si es que a pesar de que tiene riesgo, el beneficio del uso de la misma en un paciente determinado va a ser mayor, entonces hay que usarla a pesar del riesgo de daño renal por daño a los túbulos colectores que puede producir su uso. ¿Ya? Bien, ¿cuáles son los mecanismos entonces de toxicidad renal? Y aquí tenemos varios cuadros, ¿ya? Aquellos que afectan los pequeños vasos del riñón, que se caracterizan por una vasoconstricción renal, están los IECAS, los inhibidores los antihipertensivos, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, los antihipertensivos correspondientes a los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, el uso de AINES, hemos dicho que lleva a nefropatías, la ciclosporina, la cocaína, que producen vasoconstricción renal, y las sustancias de radiocontraste utilizadas en procedimientos diagnósticos, por decir, como gammagrafías, como decir resonancia magnética con contraste o tomografía axial computarizada con contraste. ¿Ya? Estos llevan entonces a vasoconstricción renal. Y fíjense que aquí están dentro de este grupo fármacos que son muy utilizados. Millones de pacientes del mundo usan AINES. Está entre los dos primeros fármacos utilizados a nivel mundial. Grupo de fármacos. Los IECAS, son antihipertensivos segurísimos, eficaces, ¿no es cierto? Pero pueden producir daño renal por vasoconstricción renal, al igual que los ARAS2. Bien, aquellos que van a dar lugar a enfermedad glomerular están la penicilamina, la hidralazina, el propiltiuracilo y ciertos solventes orgánicos, ¿no es cierto? Entonces, estos fármacos van a llevar a enfermedad glomerular. Aquellos que producen nefritis intersticial aguda son los antibióticos, que pueden llevar a eso, los diuréticos tiacídicos, el halopurinol, que es utilizado en la gota, la cimetidina, que es el prototipo de los antihistamínicos con efecto en la secreción ácida, H2, el omeprazol, que es uno de los antisecretores ácidos gástricos más utilizados a nivel mundial. El uso crónico del mismo puede llevar a nefritis intersticial aguda y a daño renal, ¿no? Entonces ahí uno dice, el paciente tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tengo que utilizar omeprazol para inhibir la secreción ácida. ¿Okay? Tiene un excelente efecto terapéutico en relación a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero su uso continuo puede provocar nefritis intersticial aguda. Entonces uno ahí dice, es muy eficaz como antisecretor, pero de repente prefiero utilizar un antihistamínico como la ranitidina o la famotidina, porque este no va a producir una incidencia tan alta de daño renal como hace el uso crónico del omeprazol. ¿Están entendiendo a lo que yo me estoy yendo, no? Bien, necrosis tubular aguda, la anfotericina B, que hemos dicho que es muy tóxico, el foscarnet, que es un antiviral, el tenofovir, el odofovir, que son antivirales, el cisplatino, la fosfamida, que son antineoplásicos, el acetaminofeno. Fíjense que el acetaminofeno es uno de los fármacos más utilizados, es el paracetamol, ¿no es cierto? Es analgésico y antipirético, no es antiinflamatorio, ojo. ¿Ya? Entonces, si no es antiinflamatorio, uno dice, no va a producir daño renal. Pero aquí está el angelito, el acetaminofeno, el paracetamol, sí puede llevar a una necrosis tubular aguda cuando se maneja a dosis más altas y por tiempos prolongados. Entonces, no es así tan angelito, ¿no es cierto? Puede provocar efectos o reacciones adversas importantes a nivel renal. Los metales pesados y, ojo aquí, las hierbas medicinales, ¿no? Uno cree que el tomar un mate de una cosa u otra cosa es seguro porque es natural, no. Algunas hierbas medicinales pueden llevar a la necrosis tubular aguda. Daño de tipo prerrenal, el uso de antihipertensivos y diuréticos, ¿no? Esto lleva a insuficiencia renal prerrenal, es decir, que el daño no está en el riñón mismo, sino que está antes de que llegue al riñón. La obstrucción postrenal, ¿ya? El uso de anticolinérgicos, atropina y sus derivados, el uso de antidepresivos pueden llevar a obstrucción postrenal. Y las
obstrucciones intratubulares producidas por fármacos que dan lugar a la formación de cristales, como son algunos que se usan, por ejemplo, como antibióticos, las fluorquinolonas, que pueden llevar a la formación de cristales. Algunos antivirales como el indinavir y el aciclovir, que son los más utilizados como antiviral, el aciclovir. El etilenglicol, que eso es un producto tóxico, ¿no es cierto? Que es más que todo un daño por el contacto inadvertido de él, ¿no? O en forma accidental. El metotrexate, utilizado como antineoplásico y también como antiartrítico. El triamtereno y las sulfonamidas pueden llevar todos ellos a obstrucción intratubular. Entonces, fíjense de que muchísimos fármacos son nefrotóxicos, ¿ya? Entonces, volvemos a lo que comenzamos diciendo. Cualquier terapia, y obviamente la farmacoterapia tiene que ser razonada, tiene que ser científica, tiene que estar basada en evidencias, ¿no es cierto? Y que siempre se debe considerar la eficacia, la seguridad y la conveniencia, cuando la seguridad, ojo, y obviamente la conveniencia, cuando se va a utilizar un fármaco u otro, ¿ya? Tenemos que razonar terapéuticamente, pero en forma racional. No es cuestión de dar un fármaco o el otro sin tomar en cuenta todos estos aspectos que hemos visto. La hepatotoxicidad, la toxicidad renal, ¿ya? Bien. La toxicidad dermatológica inducida por fármacos, ¿ya? Aquí puede haber fiebre, puede haber erupciones cutáneas de este tipo. Esto puede ser claramente un síndrome de Stevens-Johnson, inducida por uso, digamos, de amoxicilina en un niño. ¿Ya? Erupciones maculopapulares tipo urticaria, eritema multiforme que lleva al síndrome de Stevens-Johnson, que lo estaba diciendo, el eritema nudoso, la vasculitis cutánea, la púrpura trombocitopénica, las dermatitis exfoliativas, es decir, que la piel se pela, ¿no? Como si hubiese quemado al paciente y su piel se pela. La eritrodermia, el aumento de la fotosensibilidad, por ejemplo, cuando se utiliza fluorquinolonas, por decirles, aumenta la fotosensibilidad. O la necrólisis tóxica, ¿no? Entonces, fíjense de que estos son todas reacciones adversas a los medicamentos que afectan solamente la piel. Miren, todo esto. A uno de los que más miedo hay que tener es al síndrome de Stevens-Johnson, que se puede presentar con varios grupos de fármacos. ¿Ya? Bien. Principios del tratamiento de pacientes con toxicidad medicamentosa: reducir la dosis o interrumpir el fármaco. Obviamente hay que retirar el fármaco. Administrar, si es posible, antídotos específicos si es que lo hubiera. Alterar el metabolismo del fármaco, es decir, promover la eliminación del fármaco. Administrar medidas de soporte, eso incluye soporte de vida, ¿no? Identificar si hay reacción anafiláctica que pone en riesgo la vida del paciente. Se debe hacer un tratamiento específico para la sobredosis si es que la hubiera. Y en algunos casos, obviamente, se debe realizar diálisis en aquellos casos de toxicidad inducida por fármacos que responden a la diálisis como tal o a la diálisis peritoneal. Entonces, a veces es la única manera que se consigue remover el fármaco del organismo. Bien, opciones de manejo de toxicidad. Discontinuar el agente ofensor sí puede ser suspendido con seguridad, porque no siempre la suspensión se puede hacer con seguridad. El evento es riesgoso para la vida o intolerable para la vida. Existe una alternativa farmacológica o terapéutica razonable. Ahí nuevamente entra lo que decíamos, la evaluación riesgo-beneficio, ¿no es cierto? Y si es que el continuar con la utilización del fármaco va a exacerbar la condición del paciente. Entonces, estos son los lineamientos para discontinuar el agente ofensor. Continuar la medicación con modificaciones si es médicamente necesario. Y estas modificaciones pueden ser
en relación a las dosis y a la frecuencia de dosificación. No existe una alternativa razonable, o sea, no hay otra terapéutica farmacológica o otro fármaco, ¿no es cierto?, que pueda ser utilizado en sustitución del fármaco que está dando lugar a las manifestaciones tóxicas. El problema es leve y se resolverá con el tiempo. Entonces, a veces estas reacciones son leves y están relacionadas a un tiempo, pasa 2 o 3 días y ya desaparecen, ¿no? Entonces, esto sí hay que tomar en cuenta. Bien, eso sería en relación a la toxicidad y ahora entramos a la parte final, ¿no?, que son las interacciones farmacológicas. Entonces, en esta fotografía estamos viendo claramente, ¿no es cierto?, varios fármacos al mismo tiempo, unas cápsulas amarillas, unas cápsulas rojas con naranja, unos comprimidos blancos, ¿no? Entonces, quiere decir que se está administrando todos estos fármacos al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo. Bien, ¿qué es lo que se dice cuando existen interacciones medicamentosas, ¿ya? Se considera que hay una interacción medicamentosa cuando el efecto o los efectos de un fármaco es modificado o son modificados por la presencia o administración simultánea de otro u otros fármacos, de un preparado vegetal, de un alimento, de una bebida o de una sustancia química ambiental. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces habíamos dicho, las interacciones se presentan cuando se administra más de un fármaco en el mismo tiempo, más de un fármaco al mismo tiempo. ¿Ya? Hemos hablado que esto es un fenómeno que puede ocurrir con frecuencia en pacientes ancianos por la condición de polifarmacia que manejan ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de antiinflamatorios no esteroideos en un paciente hipertenso, ¿ya?, puede afectar el control de la presión arterial, siendo necesaria la modificación de la dosis del antihipertensivo para mantener el efecto antihipertensivo del mismo. Entonces, la modificación que se da de un fármaco en relación a otro, de una sustancia en relación a otra, puede ser de disminución o de anulación de la actividad terapéutica, es lo que estaba poniendo el ejemplo, la asociación o la utilización al mismo tiempo de un antiinflamatorio no esteroideo en un paciente que utiliza antihipertensivos. Es decir, la disminución del efecto antihipertensivo que, como les decía, es necesaria modificar la dosis. El aumento en la intensidad o duración terapéutica del fármaco. Entonces, el tipo de interacción puede también llevar a un incremento de la toxicidad. Entonces, en el fenómeno de la interacción, ¿ya?, hay que considerar, obviamente, el metabolismo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero cuando hablo del metabolismo? Es que cuando existe más de un fármaco al mismo tiempo en el organismo, ¿ya?, la presencia de un fármaco en relación al otro puede inducir el metabolismo de uno de los fármacos, ¿no es cierto? Y si induce el metabolismo de uno de los fármacos, va a inducir la eliminación del fármaco. Esto va a afectar directamente el efecto terapéutico del fármaco en el cual ha aumentado su metabolismo. Y como les decía, va a ser necesaria aumentar su dosis para mantener el efecto terapéutico. Por otro lado, si se inhibe el metabolismo por una interacción farmacológica, ¿no es cierto?, ¿ya?, va a llevar más bien a la acumulación de uno de los fármacos. Y esta acumulación del fármaco puede llevar a una respuesta exagerada a la acción y al efecto del fármaco propiamente dicho, ¿no?, o a la acumulación del mismo a niveles de concentraciones tóxicas, dando, por lo tanto, manifestaciones de tipo tóxico. ¿Ya? Bien, las interacciones se dan frecuentemente en la práctica clínica, entonces pueden ser beneficiosas cuando aumenta el efecto terapéutico o disminuye el efecto tóxico. En este caso, la interacción resulta de utilidad clínica, ¿ya?, y es deseable. Si mejora el efecto terapéutico al asociar dos fármacos, entonces es clínicamente beneficiosa, ¿no es cierto? O si la asociación del fármaco disminuye el efecto tóxico,
¿ya?, del fármaco, entonces también es beneficioso. Cerrado tu parlante, tu micrófono, por favor. ¿Quién está con micrófono abierto? Ciérrenlo. Y son perjudiciales cuando disminuye el efecto terapéutico o se incrementan los efectos adversos, perjudiciales y tóxicos, ¿no es cierto? Entonces, algunas veces la interacción es deseable, es beneficiosa, pero en otras ocasiones es perjudicial, porque va a disminuir el efecto terapéutico o va a aumentar la posibilidad de efectos adversos. La sumatoria de los efectos adversos producidos entre los efectos adversos de un fármaco con el otro, entonces va a aumentar el número de efectos adversos que pueden presentarse en el paciente, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta. Bien. Existen entonces básicamente dos tipos de interacción. Interacciones de tipo farmacocinética causadas por un cambio en la cantidad de fármaco o metabolito activo en el sitio de acción, es decir, un incremento, un aumento de la biodisponibilidad del fármaco. Ustedes han escuchado que la definición tradicional de biodisponibilidad es la cantidad de fármaco o la concentración de fármaco inalterado que llega a la circulación sistémica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero en realidad la biodisponibilidad es la cantidad de fármaco, la concentración de fármaco inalterado que llega a su biofase o a su sitio de acción. Entonces, pueden haber interacciones de tipo farmacocinética que afecten entonces la cantidad del fármaco o del metabolito activo en el sitio de acción. Las interacciones de tipo farmacodinámica. No existe un cambio en la farmacocinética, ¿ya?, causadas por un cambio en el efecto del fármaco, pero sí se da en relación a el mecanismo de acción del fármaco. Esas son interacciones ya de tipo del mecanismo de acción de los fármacos cuando están en presencia el uno del otro. ¿Qué tipos de interacciones farmacológicas hay? Físico-químicas, unión a proteínas plasmáticas, aquellas que llevan un flujo sanguíneo alterado, a la competición con sistemas de transporte, a la liberación de neurotransmisores, a la competición por el receptor, a aquellas que llevan un metabolismo alterado, aquellas que llevan una alteración del equilibrio hidroelectrolítico, aquellos que se relacionan con incompatibilidad farmacológica y aquellas que llevan o tienen un efecto farmacológico similar. Entonces, estos son los tipos de interacciones. Dentro de las interacciones también tenemos lo que se denomina la duplicación. Cuando se administran dos fármacos con el mismo efecto, sus reacciones adversas pueden intensificarse. Hemos dicho, ¿no es cierto?, que fármacos del mismo grupo tienen las mismas reacciones adversas, ¿ya? O fármacos cuya acción farmacológica lleva a producirse un efecto similar, por decir, antihipertensivos de los distintos grupos, IECAS, ARAS, beta bloqueantes, ¿no es cierto?, van a producir un efecto de caída de la presión arterial o de disminución de la presión arterial, pero las reacciones adversas de cada uno de ellos pueden ser sumatorias o duplicarse y pueden intensificarse. Entonces, la duplicación puede producirse cuando de manera inadvertida se toman dos fármacos y a menudo al menos uno de ellos de venta sin prescripción que contiene el mismo principio activo. Es decir, que inadvertidamente el paciente está tomando básicamente el mismo fármaco, sin haberse dado cuenta que está utilizando el mismo fármaco, pero de repente con otro nombre comercial. Pero el principio activo es el mismo. La oposición o antagonismo, dos fármacos con acciones opuestas pueden interaccionar, de manera que se reduce la efectividad terapéutica de uno o de ambos. ¿Ya? El uso de AINES en conjunto con diuréticos de ASA o el uso de AINES con antihipertensivos. Entonces van a disminuir el efecto diurético de los diuréticos de ASA. Y la alteración es cuando un fármaco puede alterar la forma en que el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza o excreta otro fármaco. Fíjense que esto es importante. Eso está alterando ya la farmacocinética misma del fármaco afectado.
Dentro de la alteración puede haber también fármacos que son degradados e inactivados, metabolizados por ciertas enzimas en el hígado, cuando están en presencia de otros fármacos. Estas enzimas hepáticas son afectadas por algunos fármacos, aumentando, es decir, induciendo su actividad metabólica o inhibiendo o reduciendo su actividad metabólica. Y entonces, en el caso en el cual se induzca, va a llevar a que el fármaco afectado sea inactivado o metabolizado de manera más rápida, ¿ya? O cuando esté inhibido el metabolismo, ¿no es cierto?, va a ser de que disminuye el metabolismo y por lo tanto lleve a la acumulación del mismo. Eso es la alteración. Bien, las interacciones farmacocinéticas son relacionadas obviamente a la absorción, a la distribución, al metabolismo y a la excreción de los fármacos. Entonces, las interacciones farmacocinéticas en relación a la absorción puede dar lugar a cambios en el pH gastrointestinal, ¿ya? Por ejemplo, el ketoconazol no se absorbe en un pH gástrico de 5, tiene que tener otro pH. Alteraciones en la motilidad gastrointestinal. Antialérgicos, por ejemplo, retardan el vaciamiento gástrico, o procinéticos que facilitan o aumentan la velocidad del vaciamiento gástrico. Absorción del fármaco, la colestiramina absorbe a la warfarina y a la digoxina. Por lo tanto, esto va a afectar obviamente la biodisponibilidad y el efecto de ambas. En relación a la distribución, el desplazamiento de unión con las proteínas, por ejemplo, las sulfonamidas con la warfarina. El aumento de la acción de la glucoproteína G en el riñón y el cerebro. Entonces, todos estos factores son factores o interacciones de tipo farmacocinético. El metabolismo. El fármaco puede aumentar la oxidación de otro por inducción enzimática, ¿no es cierto? Y eso lleva a una disminución de la concentración y del efecto terapéutico. El fármaco puede inhibir la transformación de otro por inhibición enzimática y por eso puede entonces llevar a un fenómeno de toxicidad del fármaco afectado. Y en la excreción tenemos aquellos que pueden, de tipo farmacocinético, que pueden dar lugar a un bloqueo de la glucoproteína P, o que interfieren con la secreción tubular, o que interfieren con la reabsorción, por ejemplo, alcalinizando la orina. Esta es una interacción deseada, es decir, paciente que sufre intoxicación por aspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico, ya se tiene que alcalinizar la orina mediante la administración de bicarbonato de sodio sistémico para que la orina se vuelva más alcalina y el ácido acetilsalicílico, que es un ácido débil, se convierta en un fármaco más ionizado, más polar y que no se reabsorba, es decir, que se facilite su salida al ser hidrosoluble. O aquellos que inhiben la excreción de sodio o alteran la excreción de otros medicamentos, ¿no? Entonces, esas son interacciones farmacocinéticas. Interacciones entre fármaco de tipo farmacodinámicas, ¿ya? Cuando un fármaco cambia la respuesta de otro fármaco en el tejido diana o no diana, o cuando dos fármacos activos son complementarios. Por ejemplo, el sildenafil con la nitroglicerina que inhiben a la fosfodiesterasa 5 y llevan un aumento del MPC y del GC, ¿no es cierto? Entonces, este efecto va a llevar a un incremento importante de la vasodilatación. Ustedes saben que el sildenafil se utiliza para el tratamiento de la disfunción sexual masculina. ¿Ya? Lleva una vasodilatación que aumenta el ingreso de sangre a los cuerpos cavernosos del pene en el hombre y lleva a una erección, ¿no es cierto? Pero si tú asocias el sildenafil con la nitroglicerina, que se utiliza como un vasodilatador en afecciones de las arterias coronarias, ¿no? Puede llevar a una hipotensión importante y a un colapso circulatorio de los pacientes y a la muerte. Por eso jamás asociar un vasodilatador como el sildenafil con nitroglicerina.
o la coadministración de fármacos casi con el mismo efecto, por ejemplo, warfarina, heparina. ¿Ya? Ambos son anticoagulantes. La diferencia es que la warfarina es un anticoagulante oral y la heparina es un anticoagulante parenteral que se administra por vía subcutánea o endovenosa. Al asociar warfarina y heparina puede dar lugar a una hemorragia y un efecto anticoagulante supraterapéutico que puede inclusive poner en riesgo la vida del paciente. ¿Ya? Es por eso que cuando uno ha estado utilizando heparina en el tratamiento de una trombosis venosa profunda, ¿ya? Para poder dejar de usar la heparina y pasar a warfarina, existe un periodo de 1 o 2 días o hasta 3 días en el cual uno imbrica, utiliza warfarina y heparina al mismo tiempo, obviamente con las dosis correctas y con controles laboratoriales que nos permitan establecer que la dosis es la adecuada para mantener el efecto anticoagulante, pero no para provocar una hemorragia. ¿De acuerdo? Bien, interacciones entre el fármaco y alimentos cuando el fármaco influye en el aprovechamiento de nutrientes y estado nutricional del individuo. Por decir, los inhibidores de la secreción ácida del estómago, como el omeprazol, van a interferir en la absorción de vitamina B12, porque para la absorción de la vitamina B12 se requiere de factor intrínseco que se encuentra en el medio ácido. Si no hay medio ácido, no va a haber y por lo tanto la vitamina B12 no se va a absorber y puede llevar a una anemia megaloblástica. La interacción entre el estado nutricional y la acción de los fármacos, cuando la situación nutricional del paciente afecta los procesos necesarios para la acción del fármaco. Eso, por eso que os digo, la nutrición, ya habíamos visto en la primera clase eso, que es un factor importante en relación a la farmacoterapia. Pueden ser provocados por alteraciones en los mecanismos de absorción, de distribución, del metabolismo o excreción de los fármacos, ¿no es cierto? La interacción de fármacos con alimentos. Sin embargo, la mayoría de los problemas tienen lugar durante el proceso de absorción. Es decir, por ejemplo, la absorción de un fármaco puede ser afectada por la presencia de alimentos. ¿Ya? La absorción es afectada y, por lo tanto, si la absorción es afectada, la biodisponibilidad también va a estar afectada. Entonces, de ahí que se debe dar la indicación precisa de que ese fármaco no debe administrarse junto con los alimentos, que debe administrarse en ayunas, ya sea 1 hora antes del desayuno o 2 horas después del mismo. ¿Ya? Bien, algunos principios en relación a las interacciones medicamentosas. Ya estamos terminando, estamos al final. El principio número 1, las consecuencias clínicas de una interacción medicamentosa están relacionadas con los efectos clínicos de los medicamentos implicados, ¿no es cierto? Hemos dicho. ¿Ya? O pueden afectar el efecto terapéutico del fármaco afectado, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, el resultado terapéutico. Principio número 2, las consecuencias clínicas de una interacción se manifiestan no solo al añadir un medicamento, sino también al suprimirlo. Es decir, ha estado utilizando 2 fármacos en forma conjunta y en un momento dado suprimes uno de ellos. Entonces, esto va a dar lugar a consecuencias clínicas de importancia si es que, por ejemplo, la asociación de 2 antihipertensivos al mismo tiempo terapéuticamente mejora el control de la presión arterial. Y si suprimes uno de ellos, puede llevar entonces a una disminución del efecto antihipertensivo. Principio número 3. Para prevenir las consecuencias nefastas de las interacciones, es mejor evitar las asociaciones que conllevan un riesgo. Y después les digo que es tan importante de que el médico sepa farmacología, porque saber farmacología le permite conocer y advertir del uso de medicamentos en forma conjunta porque pueden dar lugar a interacciones medicamentosas de riesgo o que afecten el efecto terapéutico de uno de ellos. Principio número 5. Ciertos pacientes tienen más riesgo que otros. Estas ya son las características propias, las características individuales de cada uno. ¿Ya? Principio número 6.
principio número 6, la duración del periodo en riesgo no es uniforme. Eso también es variable y también depende del fármaco y depende del paciente. Principio número 7, los pacientes deben estar informados para participar mejor en la gestión de las interacciones y minimizar los efectos indeseables. Es por eso que yo les decía, la comunicación médico-paciente es fundamental en todos los aspectos, ¿no es cierto? Entonces, es obligación nuestra el advertir al paciente de que el uso de los fármacos que él está tomando en forma conjunta puede dar lugar a interacciones que den lugar a efectos farmacológicos, ¿ya?, y clínicos que él debe saber reconocer, ¿no es cierto? Debe saber reconocer e informar si es que ocurren para poder mantener el efecto terapéutico de los mismos. Interacciones entre fármacos y plantas medicinales. La coexposición puede alterar la seguridad y eficacia. Fármacos terapéuticos se mezclan con hierbas. Por ejemplo, ginkgo biloba inhibe la agregación plaquetaria y el uso de cuando se usa con un AINE y aumenta la acción antiagregación y por lo tanto el riesgo de hemorragia. No se olviden que todos los AINES tienen 4 características: antiinflamatoria, analgésica, antipirética y antiagregante plaquetaria. Pero el único AINE que se utiliza como antiagregante plaquetario es la aspirina, porque produce una inhibición irreversible de la ciclooxigenasa. Pero todos los AINES tienen un efecto antiagregante plaquetario. Entonces, si tú utilizas ginkgo biloba con un AINE y el paciente está utilizando el AINE en forma terapéutica, por decir ibuprofeno, cada 8 horas durante 7 días, entonces la administración en conjunto del ginkgo biloba puede aumentar el riesgo de hemorragia. Y son cosas que a veces uno no toma en cuenta. La echinacea, que es un alcaloide que baja el glutatión, tiene efectos adversos si se junta con el paracetamol. Y miren que esto es irónico, porque muchas veces se utiliza la echinacea para mejorar la respuesta inmunológica del paciente que tiene gripe o que tiene resfriado. ¿Y qué es lo que toma un paciente cuando está con gripe? Un antigripal. Y el antigripal tiene paracetamol, ¿no? Entonces, hasta esto hay que tomar en cuenta. O la hierba de San Juan, que no es muy utilizada en nuestro medio, ¿no?, que con los inhibidores de la recaptación de serotonina, ya puede llevar a un síndrome serotoninérgico. Bien, medicamentos o fármacos que nunca se deben mezclar. Antibióticos con anticonceptivos, porque disminuye el efecto anticonceptivo, ¿ya? Es decir, una paciente que está utilizando anticonceptivos y que tiene una infección, ¿no es cierto?, y que tiene que usar antibióticos, entonces debe utilizar otros métodos anticonceptivos al mismo tiempo para evitar embarazarse. Por decir, barrera, uso de preservativos o abstinencia sexual durante el tiempo que esté utilizando los antibióticos. Relajantes musculares y ansiolíticos, porque pueden dar un efecto sumativo, ¿ya? Y por lo tanto dar efectos adversos. Anticoagulantes y aspirina, obviamente, aspirina antiagregante plaquetario. Una aspirineta al día tiene un efecto antiagregante plaquetario importante. Y el uso en conjunto con cualquier anticoagulante, ya sea parenteral u oral, puede aumentar el riesgo de hemorragia. Beta bloqueantes e insulina, ¿por qué? Porque los beta bloqueantes enmascaran la hipoglicemia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. El paracetamol con el antibiótico flucloxacilina, por sus efectos adversos o tóxicos. Entonces, tomar en consideración de que nunca se debe utilizar paracetamol con la flucloxacilina. Y antiepilépticos y antifúngicos. Entonces, en pacientes que son epilépticos y en los cuales se utiliza crónicamente un anticonvulsionante, no debería administrarse en teoría un antimicótico, ¿ya? Bien, entonces, esto es con lo que concluimos la clase de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, si todo ha quedado claro, ¿ya? Esta sería entonces el tema de esta semana, con la cual hemos concluido
hemos concluido nuestra actividad. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Qué me dice? ¿Está todo claro, joven? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué tipo de interacción hay entre los antiepilépticos y los antimicóticos, doctor? Tóxicos, más que todo. No antipiréticos, hemos dicho el uso de paracetamol, ¿no es cierto? ¿Ya? No hemos dicho antipiréticos, hemos dicho anticonvulsionantes, perdón. Sí, anticonvulsivos, perdón, doctor. ¿No? Entonces puede llevar a manifestaciones tóxicas, ¿no? De anular el efecto anticonvulsionante de los anticonvulsivos. Entonces nunca asociarlos, ¿ya? Pero las manifestaciones son más de tipo tóxica, ¿ya? Anticonvulsionantes con antimicóticos, ¿no? ¿De acuerdo? Anticonvulsionantes, o sea, antiepilépticos, con cualquier antimicótico. ¿Sí? Sí, está bien, doctor, gracias. No sé si eso te ha aclarado o tienes todavía dudas. Está bien, doctor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna otra pregunta? Ya, entonces puede dar lugar a manifestaciones tóxicas, ¿ya? El uso en conjunto. Por eso se dice, son combinaciones que nunca se deben utilizar. Por eso hemos dicho anticonceptivos, ¿no es cierto? Con antibióticos o con ciertos antibióticos, ¿no es cierto? Que no deben utilizarse. ¿Ya? Esas son manifestaciones de interacciones que llevan a interacciones clínicamente importantes. Entonces, hay que tomar en cuenta también las vías enzimáticas que se utilizan para el metabolismo de los mismos, ¿no? ¿Ya? Entonces, los antimicóticos, por ejemplo, continuando un poquito con lo que tú me estás diciendo, son potencialmente hepatotóxicos, ¿ya? Y el uso de algunos anticonvulsionantes, como por ejemplo, a ver cuál podemos decir, la fenitoína, que también tiene un efecto hepático importante. Entonces, hemos dicho que el metabolismo hepático es una de las formas más importantes para la inactivación de los fármacos, ¿no? Entonces, puede dar lugar al aumento de los niveles del anticonvulsionante en sangre a niveles tóxicos. Entonces, por eso que no se debe asociar con ellos, ¿ya? Bien, había otra pregunta. Gracias, doctor. Me decían que el material, si el material teórico está lo voy a subir, sí. Sin embargo, esto lo voy a hacer recién el día de mañana porque he estado viendo ahorita, bueno, desde ayer que he tenido algunos errores, digamos, en algunas palabras juntas que deberían